Voy a arrancar con... Voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí estamos, ¿no? Sí, se ve. Se ve bien. Bueno, un poquito el tema de la clase de hoy tiene que ver con las consecuencias de o sea, hablar un poquito de la Primera Guerra Mundial y de las consecuencias que esta guerra genera en términos económicos y también, bueno, analizar un poco esta primera posguerra. Como ustedes verán, cronológicamente, digamos, cronológicamente y para entender un poco el proceso que estuvieron hablando con Norma en la clase de ayer, esta clase la tendríamos que haber dado el miércoles. Y un poco, digamos, es importante, bueno, considerar algunas cuestiones en relación a esta primera guerra y a la posguerra para poder entender la crisis del 30 que trabajaron ayer con Norma. Nos quedó alterado el cronograma, bueno, porque como Gusti bien explicó en el mail, en el mensaje que dejó en el campus, la idea era, bueno, aprovechar digamos, habilitar el espacio que puedan participar del evento programado por COAD, por eso decidimos reprogramar esta clase, a pesar de que queda un poco desfasada. Bueno, la idea es que pensemos algunas cuestiones para que ustedes después puedan seguir con Crisis del 30, bueno, y un poco con el proceso que les sigue. Para empezar bueno, a pensar un poco los, diríamos, efectos y las consecuencias de esta primera guerra, pararnos antes del inicio de la guerra. El escenario, un poco es el escenario del que veníamos hablando en las clases anteriores, lo vimos para América Latina, lo vimos para el caso concreto de Argentina, lo vimos también para Europa. Podemos decir que este proceso de primera globalización que antecedió a la guerra estuvo marcado por un desarrollo y crecimiento que tuvo a Europa, digamos, que puso a Europa un poco en el centro de la escena. En este caso, concretamente, hablamos de Europa, marcando esto, que vivió un proceso de crecimiento muy importante, un fenómeno que trascendió las fronteras nacionales. Digamos, no es conveniente hablar de crecimiento de uno o dos países puntualmente, sino que podemos decir que fue un momento de desarrollo y crecimiento en términos generales, teniendo el epicentro o el foco de crecimiento en los países noroccidentales, puntualmente Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda. Y digamos, este crecimiento y este desarrollo está asignado en primer lugar por la libertad de recursos, el libre movimiento de recursos, pensando en capitales, pensando en mano de obra. ¿Se acuerdan que un poco eso fue lo que estuvimos eh, analizando, sobre todo cuando miramos a los países que se ubican desde la periferia, los países latinoamericanos? Y bueno, un poco esto, marcar este escenario donde se dan transferencias de recursos, sobre todo desde las naciones, desde los estados industrializados desde los países industrializados, perdón, hacia los países periféricos. Bueno, considerando un poco lo que pasaba en Europa Oriental y Meridional, si bien también, digamos, estos países podemos mencionar a Italia, podemos mencionar a Austria, Rusia, vivieron un proceso de crecimiento, podemos decir que venían un poco más rezagados respecto de los países noroccidentales que recién mencionábamos. De todas maneras, la ola expansiva, digamos, de esta primera globalización tiene un alcance considerable que afecta, diríamos, no solamente al escenario europeo, sino también a los territorios ubicados por fuera de Europa. Podemos mencionar América, podemos mencionar también un poco, considerando los autores que venimos trabajando, a Oceanía, y sobre todo los países, digamos, los territorios no europeos, un poco se transforman en naciones que van a cumplir, digamos, este rol de recibir capital, trabajo y tecnología. Una mención especial para Estados Unidos, que ya desde finales del siglo XIX ya se venía de alguna manera perfilando como una potencia hegemónica,
En términos, podríamos decir en términos de desarrollo, sobre todo, digamos, las últimas décadas del siglo XIX, vamos a ver que después con la guerra, durante la guerra y en la posguerra, Estados Unidos claramente se va a posicionar como un país, como una superpotencia que va a marcar un liderazgo y que no solamente va, digamos, a entrar en este escenario como una economía complementaria al desarrollo de las economías europeas, sino que va a empezar a jugar un papel bastante más central y más importante. Mencionando, digamos, y bueno, un poco ya hablando del estallido del conflicto bélico concretamente, entiendo yo que esto ustedes ya lo saben, pero bueno, para hacer un poco digamos, de rememorar algunos de los acontecimientos principales que marcan esta etapa, el atentado contra el archiduque del Imperio Austrohúngaro va a llevar al estallido. Este atentado viene de parte de un grupo armado de Serbia, y que está asociado, digamos, a este conflicto que se da concretamente hacia el interior del Imperio Austrohúngaro, está asociado, bueno, a los movimientos nacionalistas que bregaban un poco por la independencia del imperio, pero, digamos, la relevancia de este acontecimiento es que de alguna manera lo que hace es activar un sistema de alianzas y de bloques que ya se venían, digamos, perfilando previo al conflicto bélico, y digamos, en el momento en que este atentado se produce, automáticamente podríamos decir se activan estas alianzas y este conflicto que está situado se transforma, como ya sabemos, en un conflicto de índole mundial. Podríamos entonces, un poco considerando esto que recién mencionábamos, que la guerra se inicia en 1914, en junio de 1914, a partir de este atentado, pero de alguna manera podríamos mencionar que en los orígenes, o quizás de manera subyacente al conflicto, podríamos mencionar algunas cuestiones que ya se venían, digamos, en desarrollo, y que tienen que ver, bueno, con justamente las explicaciones o los factores que nos explican a esta Primera Guerra Mundial. Como recién lo mencionamos, los ascensos de los nacionalismos, digamos, el carácter, digamos, y las ideologías nacionalistas van a ir en ascenso en toda esta etapa, y esto va a generar tensiones hacia el interior de los imperios, que después vamos a ver cómo se conforman, y en términos generales, digamos, en el escenario político internacional, esto va a ser un elemento importante a considerar. El desarrollo del imperialismo económico y naval, poniendo énfasis en Alemania, pero en términos generales podríamos decir que toda la etapa, digamos, prebélica y bélica nos marca esta característica. El enfrentamiento que ya se venía dando entre, digamos, el enfrentamiento germano-eslavo que se da en el contexto de los países de los Balcanes, eh, pero que de alguna manera estaba siendo observado por el resto de las potencias europeas, y la carrera armamentística que ya se venía dando antes de la guerra en la Triple Entente. Estos, digamos, cada uno de estos puntos de alguna manera nos ayudan a entender cómo una mínima chispa, digamos, un mínimo conflicto se transforma en un conflicto que cruza y atraviesa, y se transforma, por supuesto, en mundial. Recién hablábamos, bueno, que esta crisis que se da hacia el interior del imperio desata este sistema, o pone, mejor dicho, en vigencia este sistema de alianzas. Eh, Estamos hablando de la Triple Alianza o Triple Entente y de las potencias centrales por el otro lado. La Triple Alianza formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y por el otro lado las potencias centrales, hacemos referencia al Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, que digo, esto en general es información que ustedes seguramente ya cuentan, pero bueno, que no está mal recordarlas. Un poco acá, bueno, les traigo una cita de Eric Hoffman en el libro La Era del Imperio, en el que, bueno, justamente trata de explicar el funcionamiento del capitalismo moderno en este contexto, y un poco lo que manifiesta Eric Hoffman, que digamos, en este mundo burgués que se está consolidando,
era, digamos, de la paz que se venía desarrollando, de civilización, de crecimiento, estaba el germen, dice Hobsbawm, de la guerra, de la revolución y de la crisis, que un poco era lo que le iba a poner fin a este primer ciclo, digamos, de optimismo sobre todo y de confianza en el sistema capitalista. Este mapa que les muestro acá es para que, bueno, un poco veamos las dimensiones que toma el conflicto y cómo de alguna manera el mundo entero queda sometido, digamos, o de algún punto involucrado en este conflicto mundial. Tienen marcado, no sé si lo pueden ver, de todas maneras esto después lo pueden revisar en el campus. Bueno, es justamente el sistema de alianzas, los países que en un primer momento participan como neutrales y después intervienen en la guerra, las posesiones territoriales, por ejemplo, alemanas, y también posesiones francesas. Bueno, ahí tienen todas las referencias. En verde hablamos de los países aliados, en un tono más rojizo hablamos de las potencias centrales. Y bueno, en función de cómo se van incorporando algunos de los países que en un primer momento son neutrales, los puntos concretos en un color o en otro. Y también tienen, bueno, indicado, por ejemplo, la zona de bloqueo submarino, los movimientos que hacen las tropas de uno o de otro bando según el momento en que nos encontremos del conflicto. Bueno, un poco esto es para que podamos visualizar la escala que toma el conflicto y cómo en definitiva el mundo completo queda de alguna manera involucrado en esta contienda. Esto que les traigo acá es a modo de ejemplo, tenemos, uy, se me cambió, a ver, se me puso, ahí está. Tenemos propaganda bélica, que de alguna manera, bueno, sirve como a modo, digamos, de, bueno, justamente de propaganda, de buscar cierta justificación respecto a sobre todo en los medios gráficos. Y lo que tenemos de este lado es una nota periodística que pone un poco, digamos, que muestra, eh, bueno, en qué situación, cómo se da el desborde, habla del conflicto, habla del atentado que sufre el archiduque y cómo esto de alguna manera pone ya al mundo entero en vilo, de algún modo anticipando lo que se va a venir. Eso simplemente a modo de ejemplo, bueno, para compartir, digamos, información. Bueno, volviendo un poco a lo que nos interesa, que es pensar bueno, un poco la situación económica, el escenario económico y social mundial en el momento en que la guerra se desata. Recién hablábamos de las características que este capitalismo fue tomando, hablábamos de la transferencia de recursos, por eso decimos, bueno, un momento en el que circula, hay un alto flujo de capitales, de mano de obra, las economías industriales y las economías periféricas se complementan de alguna manera en función de lo que hablábamos en clases anteriores respecto a cómo se organiza el mercado internacional. Cada uno de estos grupos de países cumpliendo un rol, sobre todo las economías no industrializadas, cumpliendo el rol de proveer materia prima justamente necesaria para la puesta, digamos, en funcionamiento de estas economías industriales, y las economías industriales de alguna manera ofreciendo este tipo de bienes y, digamos, basado sobre todo en el libre comercio. El epicentro de este modelo, digamos, de funcionamiento se encuentra, como ya lo mencionamos, en las economías europeas, sobre todo noroccidentales, y de alguna manera esta ola expansiva desde este epicentro recorre economías, sobre todo las economías ultramarinas de las que mencionábamos antes, especialmente América, especialmente Estados Unidos. Cuando la guerra de alguna manera emerge, digamos, estalla el conflicto, vamos a ver que rápidamente se va a dar una transformación de todo este esquema. Principalmente, digamos, la primera y principal dificultad que aparece tiene que ver con
la transformación del comercio internacional, sobre todo la interrupción. Pensemos que este conflicto va a generar una desarticulación del mercado internacional, y vamos a ver que hay distintos factores que de algún modo están incidiendo en esto, pero también, digamos, vamos a ver que aparecen otros elementos que cambian el escenario, que tienen que ver con el rol del Estado. Durante el conflicto y en esta primera posguerra aparece la necesidad de que los estados tengan que intervenir en asuntos económicos. Esta lógica de las economías complementarias también se ve de alguna manera alterada. Aparecen, bueno, la sustitución de importaciones, sobre todo en las economías periféricas, con la producción local como como una estrategia importante, sino una de las estrategias más importantes en relación, bueno, a poder suplir las falencias que genera esta desarticulación de la guerra. Sobre todo esto, digamos, se desarrolla especialmente en los países que no tienen una intervención directa, es decir, que participan como neutrales en el conflicto. En definitiva, digamos un poco, la guerra lo que viene a hacer viene a desarticular este modo de funcionamiento del capitalismo, que tiene, digamos, sobre todo, digamos, de este ciclo de primera globalización, que va a tener un primer corte importante justamente en 1914 con la guerra. Vale decir también que, digamos, la guerra va a ser una especie de paréntesis. Va a haber en este momento una idea, digamos, casi, digamos, una necesidad de volver al orden prebélico, y va a haber intentos en que esto ocurra, pero lo cierto, bueno, es que en este escenario de guerra va a haber transformaciones, y justamente estas transformaciones tienen que ver con las fuertes restricciones que el conflicto genera, y va a ser necesario que se piensen estrategias, nuevas estrategias para poder redistribuir los recursos en función de lo que recién mencionábamos. El principal mecanismo, digamos, de redistribución de recursos que teníamos previo a la guerra era el mercado, a partir de todo lo que ya mencionamos, de cómo funcionaba este capitalismo, este sistema capitalista, con la guerra, para poder garantizar la distribución de los recursos, y de alguna manera, digamos, reactivar, o mejor dicho, poder sostener el sistema económico. Va a emerger el Estado como un protagonista importante, sobre todo decidiendo y tomando, digamos, un protagonismo en términos económicos. Y algunos, digamos, de los puntos sobre los que los estados tienen que empezar a intervenir tienen que ver con la producción, la distribución y los intercambios. En relación a la producción, vamos a ver que se van a generar necesidades en relación a la obtención de materia prima, y en algunos, según, digamos, del lado que nos posicionemos, para el caso de los países, sobre todo, digamos, que se encuentran activamente en la contienda, los países beligerantes, va a haber una necesidad de materia prima. Vamos a ver que los países que hasta antes de la guerra venían a cumplir una función de proveedores de materia prima, exportaban materia prima, van a tener que buscar opciones para poder colocar su producción, teniendo en cuenta los condicionantes que genera la guerra. Y lo mismo va a pasar con la mano de obra. Justamente, digamos, va a haber una interrupción del flujo de capitales, materias primas, mano de obra, y sobre todo en los países que se encuentran en guerra. Pensemos que la guerra moviliza parte de la población activa, por lo tanto esto también va a generar, digamos, la necesidad de que el Estado tome algunas decisiones en relación a esto. Con respecto a la distribución, pensemos que los países que se encuentran en guerra, sobre todo las potencias aliadas, se van a encontrar en una situación de aislamiento. Se van a aplicar controles de precios, racionamiento. Bueno, esto que después lo vamos a ver un poquitito mejor, que tiene que ver con las condiciones propias de la guerra, y digamos, la manera en que el comercio el comercio internacional, digo, comienza a estar condicionado por
el conflicto y, bueno, como un poco, digamos, en relación a lo que recién mencionamos, en función de los intercambios, esto, mencionar que las dificultades que genera la guerra en relación al comercio va a impulsar a que cada país busque alternativas para poder, bueno, justamente sortear estas necesidades y sobre todo, eh, bueno, la necesidad en muchos países de volver al orden, sobre todo los países que se encontraban digamos, su economía estaba muy vinculada o muy dependientes del comercio internacional. Esto va a generar un impacto y va a generar la necesidad de que el Estado o las élites de gobiernos tengan que tomar decisiones en este sentido. No sé si vamos bien, si alguien quiere hacer alguna consulta, yo no los veo porque veo la presentación. Gusti, no sé si vos querés mencionar algo. Vamos bien, sí, 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 sí. Está ¿Estamos perfecto. de acuerdo? ¿Está bien? No hay problema de audio, nada. No, 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 está perfecto. Por ahora va. Bueno, seguimos entonces, de 10. A ver, vuelvo a minimizar la pantallita esta, ahí está. Bueno, un tema que va a ser importante, digamos, que tenemos que pensar, un poco recién lo mencionamos, tiene que ver con la guerra, cómo desarticula la economía internacional, el mercado internacional, cómo afecta a las economías internas. Eh, digamos, cuando hablamos de los países que participan de la guerra, hay un tema que es muy importante en este momento, que afecta, digamos, a las economías de estos países que están en guerra, que tiene que ver justamente con con el presupuesto de la guerra y cómo justamente durante todos los años de guerra se genera un aumento del gasto público importante, bueno, precisamente porque la guerra tiene un costo, y bueno, de algún modo lo que empieza a pasar es que cada uno de los países que están involucrados en este proceso van a ir buscando alternativas para poder eh, justamente sostener en términos económicos este conflicto. Algunas de las posibilidades que se fueron barajando, digamos, y algunas de las estrategias que los países que se encuentran en guerra aplicaron, tienen que ver con esto que yo acá les menciono: la emisión de monedas, la posibilidad de recaudar más impuestos, de endeudarse a través de empréstitos internos y también de adquirir préstamos exteriores. No todos los países aplicaron la misma estrategia, y de alguna manera, digamos, también las estrategias estuvieron asociadas a, bueno, las posibilidades. Este, lo cierto es que cuando se piensa en cómo sostener económicamente la guerra, hay una idea muy fuerte en la mayoría de los países que se encuentran en guerra, que consideran que estos costos van a ser de alguna manera, van a recaer sobre los países vencidos. Digo, esta idea se tiene previo, digamos, a que el conflicto bélico se resuelva, y después también vamos a ver que un poco en los acuerdos de paz, por ejemplo, el Tratado de Versalles, en la manera en que se intenta resolver el conflicto, esta idea de que los países que pierden van a ser los que van a tener que pagar la guerra está muy presente, y en algún punto eh, también vemos que las decisiones que se toman en este sentido, y que en definitiva van a terminar de complicar las cosas más de lo que la guerra en sí misma ya lo venía complicando. El tema de la emisión de dinero, bueno, está asociado a que se genera un aumento de la demanda del dinero. Hay un aumento de la demanda de dinero, bueno, precisamente por lo que recién decíamos, porque hay una necesidad de financiar ejércitos, de adquirir armamento, y bueno, un poco en algunos países esta posibilidad, una de las posibilidades que se toma es la emisión de moneda. La recaudación de impuestos también fue digamos, el aumento de impuestos fue una de las estrategias tomadas, digamos, y esto tener presente que
esta, digamos, posibilidad de generar mayor presión fiscal se da sobre sistemas impositivos que de alguna manera se muestran obsoletos en relación a las circunstancias en los que, digamos, esto se genera y en este contexto de guerra. Y poder, digamos, entender cómo se generó el financiamiento de la guerra es un punto importante porque de alguna manera nos va también a ayudar a pensar qué consecuencias, digamos, esto va a traer en los primeros años de posguerra. El endeudamiento a través de empréstitos internos también para algunos países es una opción, digamos, salvando esto también teniendo en cuenta que los habitantes de los territorios anexados, de alguna manera, bueno, que no van a, digamos, no van a participar de estas exigencias. Esto, bueno, para el caso, por ejemplo, de Alemania, se lo conoce como la resistencia pasiva, digamos, a la ocupación territorial, pero bueno, también en términos generales, esto en los territorios ocupados, lo que termina ocurriendo es esto, que la población, en algunos casos la población se niega y en otros casos no se les exige, digamos, este pago. Y también, bueno, el tema de los préstamos exteriores es otra posibilidad con las dificultades que eso también acarrea. No todos los países estaban en condiciones de acceder al crédito. Gran Bretaña, por ejemplo, fue uno de los países que sí pudo hacer, pero bueno, esta opción del endeudamiento externo, digamos, de adquirir préstamos externos, no se dio para todos los países. Bueno, un poco mencionando concretamente estos tres grupos, estos tres países, Alemania, Inglaterra y Francia. Bueno, Alemania fue uno de los países que sí pudo adquirir la suscripción a empréstitos y si bien también financió parte de la guerra con impuestos, no generó ninguna modificación sobre el sistema tributario. Ahí les traigo algunos porcentajes. El 70% de los gastos, y pensemos, digamos, que estos gastos lo que en definitiva generan es un aumento del gasto público. El 70% lo cubrió con empréstitos, el 15% con impuestos y el 15% con emisión monetaria. En el caso de Inglaterra, toma en cuenta, digamos, estas cuatro posibilidades: la emisión de monedas, los empréstitos de guerra a corto plazo y aumentos de impuestos, y en algún momento incorporan nuevos impuestos que tienen, digamos, digamos, que se imponen en los tiempos como se justifican por la guerra y se imponen en el tiempo que dure la guerra, o sea, impuestos especiales de guerra. Los impuestos ocuparon más o menos el 30% del financiamiento del gasto público y el resto lo hizo con emisión monetaria. En Francia no hubo reforma del sistema tributario, pero bueno, sí se impusieron gravámenes de tipo indirectos, y bueno, ahí les dejo un poco los porcentajes, cómo se financió la guerra con bonos del tesoro, empréstitos, créditos al exterior, emisión monetaria en menor medida y en menor medida todavía solo el 15% a través de impuestos. Bueno, un punto, como recién lo mencionamos, tiene que ver con el financiamiento externo. Sobre todo, pensemos que las conexiones económicas se transforman, digamos, en síntomas diríamos, de cómo funcionaban estas alianzas. No era este sistema de alianza no solamente funcionaba a través de, bueno, compartir ejércitos y del apoyo al ejército, sino también tenía que ver con esto, con la posibilidad de recibir ayuda de tipo financiera, bueno, entablar acuerdos comerciales, por ejemplo. Por eso decimos también que es digamos, podemos pensar en una guerra mundial, porque cualquier país que mantuviera algún tipo de conexión de tipo financiera o comercial con alguno de los países en guerra, de alguna manera se transformaba en un aliado del país con el que estaba comercializando o llevando adelante algún tipo de operación de este tipo. Y bueno, con respecto al financiamiento, este gráfico es un gráfico que está en el texto de autores varios,
donde muestra, bueno, cómo se fue dando el triángulo de las deudas interaliadas para finales de la Primera Guerra Mundial. Fíjense, bueno, el protagonismo que tiene Gran Bretaña. Gran Bretaña aparece en un primer momento como un país que de alguna manera era acreedora, digamos, de préstamos, eh, un perfil de banquero, diríamos, ocupa sobre todo en los primeros años de la guerra, eh, colaborando, o sea, de alguna manera participando en la financiación de los otros países que también se encuentran en guerra. Sin embargo, vamos a ver que a medida que vamos llegando al final de la guerra, es decir, a medida que avanza el conflicto, va a ir tomando un protagonismo mucho más importante, más interesante Estados Unidos, y de alguna manera ya, digamos, esta participación que va ganando Estados Unidos en la posibilidad, digamos, de financiar, digamos, y de otorgar préstamos a los países que se encuentran en guerra es un síntoma de lo que va a venir después de la guerra y forma parte también de cómo se va transformando claramente en una potencia, diríamos, y en un líder sobre todo del espacio, diríamos, del conjunto de países capitalistas occidentales. Los otros países que también participan como acreedores, en muchísima menor medida que Gran Bretaña y Estados Unidos, bueno, aparecen Rusia, Serbia, Bélgica, eh, que van, digamos, van tomando deuda. Así que bueno, un poco acá vemos cuál es el escenario del financiamiento externo. Como recién lo mencionábamos, esto va a dejar secuelas. Las deudas de la guerra van a ser uno de los principales problemas de resolver después de la guerra para los países que se encuentran en guerra, sobre todo para Alemania. Alemania va a ser uno de los principales problemas que va a tener que enfrentar Alemania, tiene que ver con esto, va a ser el principal deudor, debe a 11 acreedores y la mayoría, digamos, la mayor parte de esa deuda contraída por parte de Alemania va a ser con Francia y con Gran Bretaña. Después, bueno, aparecen Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, bueno, por ejemplo, Gran Bretaña con 17 deudores, Francia con 10. Digamos, yo mencionaba el caso especial de Alemania porque justamente los países aliados en todo el proceso, digamos, de posguerra van a depender de Alemania, de que Alemania pague sus reparaciones para poder de alguna manera hacer frente a las deudas contraídas y recuperar parte, digamos, de lo perdido en este contexto, digamos, del conflicto. Hago, Evangelina, hago un paréntesis. Alemania era deudor de Francia y de Gran Bretaña porque tenía que pagar las reparaciones, ¿no? Hago no porque, sino en el medio del conflicto no es que No, Alemania no, se financió de no, Francia y no, de Gran Bretaña, sino después, posteriormente, cuando terminó el conflicto, Alemania tenía que pagar reparaciones de guerra a Francia y Gran Bretaña, y de ahí surge la deuda, ¿no? claro, sí, Paréntesis. efectivamente. De hecho, bueno, recién lo mencionábamos, o sea, los países, estos arreglos y préstamos, de alguna manera, vendrían a ser síntoma de las alianzas, y está clarísimo que Alemania nunca estuvo aliado ni a Gran Bretaña ni a Francia. Pero lo que sí, repito, para Francia e Inglaterra era muy importante que Alemania pagara esas reparaciones para poder, digamos, recuperar parte del capital perdido y poder enfrentar también las deudas generadas en el contexto del conflicto. Bien, ¿algo más querés agregar, Gusti? No, no, nada, aclarar eso nada más. No. A lo mejor no sé, me equivoqué cuando mencioné, a lo No, mejor no, no. no, por las dudas, lo quería remarcar por las dudas, porque capaz que se entendió que Alemania no se financió de esa forma, digo, con Gran Bretaña y Francia en la guerra, pero no, 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 por la duda hice el comentario, nada más. Perfecto, buenísimo. Bien, vuelvo a minimizar acá estamos.
Bueno, las consecuencias, las consecuencias de la guerra, está claro que algunas son bastante obvias. Con respecto, bueno, la primera consecuencia que tiene que ver con la pérdida de población y recursos. eh, la segunda consecuencia, que bueno, no sé si es tan obvia, pero creo que sí es conocido, que tiene que ver con la pérdida de hegemonía por parte de Europa. El ascenso de Estados Unidos, que es lo que veníamos mencionando recién, o sea, Estados Unidos va a ir tomando cada vez más protagonismo, y va a salir de la Primera Guerra Mundial como una de las principales potencias, y una transformación en el mapa mundial muy importante, que tiene que, este cambio, digamos, en el mapa mundial tiene que ver, bueno, con cuestiones territoriales, y sobre todo, bueno, tiene que ver con, justamente como consecuencia de la guerra, se disuelven el imperio austrohúngaro, por ejemplo, el imperio turco, que ahora ya lo vamos a ir eh, viendo. En relación a esto, Alcroft afirma que las consecuencias de la guerra, hay que distinguir, digamos, entre las consecuencias de la guerra, las consecuencias directas, o sea, las consecuencias que se generan como resultado del conflicto propiamente dicho, y también, dice Alcroft, hay que pensar en aquellas consecuencias que se generaron como resultado de decisiones políticas que se tomaron en la inmediata posguerra, pero que de alguna manera podemos considerarlas como consecuencias del conflicto. Bueno, recién mencionábamos la pérdida de población. eh, bueno, obviamente acá en este cuadro que les, comparto acá en el PPT, bueno, se pueden ver por países la cantidad de muertos. Acá abajo tienen la referencia. Eh, bueno, obviamente que los muertos tiene que ver con los muertos en el frente, un número importante de personas, sobre todo estoy haciendo referencia a soldados, mueren en el frente de batalla, pero esta guerra es la primera que toma una dimensión y características distintas a las guerras previas, eh, o a las guerras del antiguo régimen, que digamos, hay un campo de batalla concreto y las personas que pierden la vida son personas que están en el frente. Esta guerra fue una guerra que no tuvo un escenario bélico, un campo de batalla, sino que muchas veces los puntos de conflicto y de ataque fueron lugares urbanizados, ciudades. Entonces, bueno, la pérdida de población en este sentido fue muy importante justamente por las características que esta guerra presentó. Y después también pensemos en todo lo que genera, digamos, el conflicto. Por eso Alcroft, bueno, habla, digamos, de estas consecuencias directas del momento de la guerra, pero también habla de otras situaciones que están asociadas a la guerra, como por ejemplo las enfermedades, el hambre que se genera por la destrucción de circuitos productivos, el déficit poblacional producto de que va a haber una baja en el número de nacimientos precisamente por todo lo que el conflicto acarrea. Eh, y bueno, en términos generales, todos los países que participaron de la guerra sufren pérdida de población. Digamos, si hacemos comparaciones en términos relativos, a lo mejor vamos a tener entre los primeros países que mayor pérdida de población tienen a otros de los que mencionamos acá, pero en términos absolutos podemos decir que Alemania, Rusia y en tercer lugar Francia fueron los países que más población perdieron. Y la pérdida de población es un dato que, digamos, a ver, que tiene un impacto, eh, por lo que esto implica, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población que muere se encontraba en edad activa, entre 20 y 25 años de edad, o sea que era una población que en términos, digamos, económicos, se encontraban en una situación de participación activa en el circuito económico y sobre todo en edad reproductiva. Por eso antes también hablamos, bueno, de esto, cómo bajan los nacimientos y cómo de alguna manera se altera el orden
en términos demográficos. Y después el otro proceso que fue importante en relación a las muertes tiene que ver con la epidemia de gripe que se dio entre 1918 y 1919, que afectó a los países europeos, pero que en realidad tuvo como un carácter de pandemia y también llegó a los países no europeos, por ejemplo América Latina. Eh, y también, digamos, bueno, el número de personas afectadas por esta gripe y que generó un porcentaje importante de la población murió. Así que por eso también lo consideramos como un fenómeno que se suma a toda esta situación generada por la guerra. Bien, después el otro punto para considerar, teniendo en cuenta un poco las consecuencias, tiene que ver con la destrucción física y la destrucción de capital. En parte por lo que recién mencionábamos, fue una guerra que que el escenario ocupaba cualquier parte del territorio y no un espacio específico. Un campo de batalla, como decíamos recién. Con respecto, bueno, un poco pensando en los países, el efecto que esto generó, dividiendo a los países neutrales y a los países beligerantes, los países neutrales, bueno, si bien la guerra generó un efecto adverso por todo lo que mencionamos, porque hubo una interrupción del sistema comercial, hubo una interrupción de la circulación de capitales, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión que este proceso presentó previo a la guerra. Pero bueno, digamos, la destrucción que se generó en estos países fue por supuesto que en algunos casos nulo y en otros casos de muchísimo menor intensidad que los países que estuvieron beligerantes, que se vieron afectados por la destrucción de las, bueno, de la guerra en sí. Hay muchas imágenes que muestran edificios, hospitales, escuelas destruidas, sino también que la destrucción de capital está asociada, bueno, al corte de inversión y sobre todo, bueno, al shock que esto tiene de capital, que podríamos decir que hacia el final de la guerra fue inferior que al comienzo. Pero bueno, claramente los países que más afectados se vieron por este proceso fueron los países que se encontraban en guerra y que la guerra que su territorio, digamos, fue escenario de la guerra. Por ejemplo, Estados Unidos participa, se incorpora más tardíamente a la guerra, pero participa, pero el nivel de destrucción que se generó en Estados Unidos fue muchísimo menor que se pudo haber generado en Francia, por ejemplo, que fue uno de los países que mayor destrucción tuvo, o en Gran Bretaña. Por eso también les menciono acá cuáles fueron estos países que fueron escenario de guerra y que por lo tanto la destrucción de capital fue mayor. En primer lugar, como les decía, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, menos que los anteriores, que Francia, por ejemplo, pero también en un nivel importante. Y los países cuyos, o mejor dicho, los territorios que fueron ocupados por las potencias, eh, corrieron peor suerte en el sentido de que el tiempo que duró la ocupación fue un tiempo en el que se explotó, digamos, intensivamente los recursos y de manera excesiva. Por eso, digamos, podemos decir, los autores hacen referencia a que estos territorios se encontraron en una situación aún más compleja. También pensemos cuando estamos hablando de una situación de guerra, circulación de ejércitos, invasión, bueno, todo lo que la guerra implica, todo lo que tenga que ver con la producción agrícola, ganadera, también se ve afectado. Primero porque en algunos casos se transformaban en campo de batalla y segundo porque la economía de alguna manera se pone un poco al servicio de la guerra y se generó concretamente en este hecho, una desarticulación en algunas regiones del sistema productivo casi total.
para, digamos, que nosotros podamos pensar en la reconstrucción de estos capitales, es muy importante considerar los acuerdos de paz y sobre todo también pensemos en que gran parte, digamos, del capital, que también, digo, para considerar a la hora de hacer un balance en relación a la pérdida de capital, si se quiere, gran parte del capital de estas economías se tiene que destinar al financiamiento de la guerra y por eso decimos que son economías que se encuentran de alguna manera al servicio de la guerra. Y como les decía recién, digamos, para que se pueda pensar en el proceso de reconstrucción, es muy importante, van a ser muy importantes los acuerdos de paz y las características que el acuerdo de paz toma en esta Primera Guerra Mundial. Podríamos decir que en parte dificultó el proceso de reconstrucción, sobre todo porque se centró bueno, en culpar a los perdedores, como poner como responsables de la guerra a los perdedores y generar exigencias eh, que, como ahora vamos a ver, eran bastante difíciles de responder. El otro punto que mencionamos, hasta acá estamos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, sigo entonces. El otro punto que mencionamos como consecuencia de la guerra tiene que ver con el declive de Europa. Eh, bueno, este declive está asociado a varias cuestiones. En primer lugar, bueno, hacer mención a lo que hablamos antes de la financiación de la guerra. Pensemos que muchos de estos países necesitaron de la financiación externa para poder, bueno, sostener la contienda y esto, digamos, los deja en una situación bastante complicada. Eh, digamos, asociado a este fenómeno, tenemos que mencionar a Estados Unidos, que va a salir, por supuesto, favorecido, como mencionamos hace un rato, Estados Unidos participa de la guerra del lado de los países que ganan la guerra y la guerra no se desarrolla en su territorio. Esto, por supuesto, que le da ciertas ventajas respecto a lo que pasa en Europa, ya que justamente la destrucción masiva, diríamos, física y humana se genera en Europa. Entonces, bueno, un poco de alguna manera Estados Unidos sale favorecido en varios sentidos. Uno de estos sentidos tiene que ver con que se posiciona como acreedor de la causa aliada y va también a jugar un rol muy importante en todo el proceso de reparación de guerra, entrando ahí, digamos, en conexión también con los países vencidos, o sea, con los países perdedores. Por lo tanto, bueno, el liderazgo político y económico que toma Estados Unidos va a ser muy, muy importante. Con respecto, bueno, también en función de lo que recién decíamos del declive de Europa, muchos países de la periferia van a tener que de alguna manera acomodarse para poder superar este shock que genera la guerra. Y en parte también se van a beneficiar porque van a poder responder a esta demanda que genera la guerra, sobre todo demanda vinculada a las materias primas y a los alimentos. Eh, Justamente por esta desarticulación de la lógica, digamos, de complementariedad de la economía internacional, muchos países ultramarinos eh, vamos a ver que van a tener que de alguna forma buscar estrategias para responder a la escasez de bienes industrializados y esto, digamos, va a ser como un puntapié para empezar a promover el sector industrial. Si bien para el caso, bueno, de los países latinoamericanos en general, o para el caso de Argentina, que lo hemos visto, la coyuntura de la guerra sirvió para que se piensen en alternativas. Esto fue, diríamos, una especie de primer embrión del desarrollo de la industria local, superada la guerra, y ni bien se estabiliza la situación internacional, se retoma el modelo
económico justamente basado en la complementariedad de las economías, y vamos a ver que esto después con la crisis del 30 va a tomar otra dimensión, pero lo cierto es que este paréntesis de la guerra va a servir para que algunos, por lo menos algunos sectores de producción industrial se tengan que de algún modo desarrollar para poder responder a esta necesidad a esta escasez, digamos, que se genera por la guerra de bienes industriales. Estados Unidos, ya lo mencionamos, Japón va a ser el otro país que también va a tomar cierto protagonismo en relación a esto, sobre todo vamos a ver que Japón va a poder en este contexto de la guerra aumentar su nivel de producción, por lo menos digamos el aumento marca una diferencia bastante importante con la etapa previa de los años de la guerra. Y mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Japón, el nivel de producción industrial aumenta, vemos que en los países industriales, sobre todo en los años de guerra, en los países europeos, perdón, sobre todo en los años de guerra, el nivel de producción baja. La actividad agrícola se vio menos afectada, podríamos decir, pero también, digamos, como antes lo mencionamos, tuvo estas repercusiones, digamos, y esta baja que antes mencionábamos. Bueno, hablábamos del declive europeo, sobre todo de los países que estuvieron ahí en el foco del conflicto. Los países que se mantuvieron neutrales, hablando, digamos, de Europa, se beneficiaron de alguna manera y fueron los que, podríamos decir, se destacan en relación al rendimiento, digamos, y al funcionamiento de su sistema económico en general. Por ejemplo, Suecia, Noruega, Suiza, que no tuvieron una implicancia directa en la guerra, vamos a ver que se benefician, sobre todo de algún modo respondiendo a esta demanda generada justamente por la guerra. Y bueno, vuelvo a mencionar a Estados Unidos y Japón como los principales beneficiados por lo que recién mencionábamos. Algunas cuestiones a decir en relación a esto. Digamos, ascenso o aumento, digamos, en la participación económica mundial está asociado, bueno, justamente a que de algún modo estas economías van a atender a las necesidades de los países aliados y van a empezar, por un lado, y por el otro lado, digamos, van a empezar a abastecer a los mercados extraeuropeos. Ahí también va a entrar también a jugar un rol importante América Latina, y se va a ir, vamos a ver que ya desde comienzos de la Primera Guerra Mundial se va a ir dando un desplazamiento, diríamos, del equilibrio de poder económico desde Europa hacia América, teniendo como principal protagonista a Estados Unidos. El otro punto del que mencionábamos como una de las consecuencias de la guerra tiene que ver con la transformación del mapa europeo. Bueno, yo les decía, vamos a ver que aparecen nuevos estados nacionales, desaparecen antiguos imperios, vamos a ver que también va a haber zonas de ocupación de parte de los países de los aliados, bueno, de los países que ganan. Se generan algunas vías fluviales que quedan en este contexto internacionalizadas. Bueno, en este mapito un poco tienen todo esto que yo les voy mencionando. Acá está la letra muy chiquita, a lo mejor no se puede alcanzar a ver las referencias, pero bueno, después cuando puedan leer la clase tranquilos, un poco acá tienen cuáles son las transformaciones que se dan, pero vamos a hacer mención a algunas concretamente. Como tiene digamos, una en relación a lo que recién decíamos, el surgimiento de estos nuevos países, Estonia, Lituania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Austria, Hungría, Polonia, Finlandia, que, digamos, surgen estos países como resultado de la desaparición del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Turco, y además, digamos, del surgimiento de estos nuevos estados,
también lo que tenemos, como recién mencionábamos, parte del territorio de Alemania y Rusia que van a ser ocupados sobre todo por el ejército francés. Bueno, un punto, digamos, importante de esta transformación del mapa europeo tiene que ver con las condiciones impuestas por el Tratado de Paz. Pensemos que cuando se firma el Tratado de Paz, lo primero y principal, digamos, que a lo que se aspira es a generar condiciones internacionales de paz, entre comillas, y de seguridad. Sobre todo pensemos que este tratado, digamos, está muy marcado por la posición que toman los países vencedores. Por eso, en realidad, cuando tratamos de entender la posguerra y tratamos de entender el proceso económico en esta primera posguerra, tenemos que pensar en estas condiciones de paz y también entender que en general, digamos, las condiciones impuestas no necesariamente garantizaron la paz, justamente por la severidad, sobre todo con la que se trató a los países perdedores. Digamos, un poco este tratado de paz, los acuerdos que se generan para poner fin al conflicto están marcados. Bueno, por esto, esta idea de sancionar a los culpables, de establecer respeto por los nacionalismos, y esto va a traer secuelas, diríamos, que rápidamente se van a empezar a percibir, sobre todo en algunas decisiones que se toman en relación, digamos, a los países perdedores. Alemania en esto va a tener un rol muy importante, pues va a ser uno de los países que mayor sufrimiento, digamos, va a padecer para poder cumplir con los arreglos establecidos en este tratado de paz. Ahora, también, ¿qué me parece importante? Pensar en el efecto, digamos, que este nuevo mapa europeo tiene en términos económicos. Pensemos que el surgimiento de estos nuevos estados, la ocupación de parte del territorio, yo recién les mencionaba las zonas que tenían dominio, digamos, que quedan bajo dominio internacional. Esto lo que genera es cierta, diríamos, desintegración económica. Pensemos que a esta desintegración económica le tenemos que también sumar la desintegración étnica, sobre todo en estos nuevos estados que surgen, porque lo que va a faltar el elemento de la autodeterminación nacional, que no va a ser un detalle menor, y sobre todo pensemos en que aparecen nuevas fronteras aduaneras, aparecen nuevas monedas, y va, de algún modo, lo que antes funcionaba como un mercado común, diríamos, ahora va a estar fragmentado. Por lo tanto, un poco, digamos, pensando en las consecuencias económicas de este nuevo mapa europeo, un punto a señalar tiene que ver con la desintegración económica de Europa, lo que recién mencionábamos, la caída del imperio austrohúngaro va a tener un impacto negativo, por lo que recién decíamos, por la inviabilidad, diríamos, inviabilidad entre comillas, en términos económicos, en función de la creación de estos nuevos estados. Junto con la creación de estos nuevos estados aparecen la organización de nuevos aparatos administrativos y políticos en un contexto que todavía está marcado por el conflicto y sobre todo está, digamos, signado por justamente la situación típica, digamos, que puede generar una posguerra. Entonces, digamos, de alguna manera esta nueva conformación del mapa europeo tiene en principio algunas consecuencias sobre las que los estados van a tener que trabajar, digamos, y de alguna manera podríamos decir que en un punto generan consecuencias en términos negativos, eh, pensándolo desde el punto de vista especialmente económico, sobre todo pensando que estas fronteras que se empiezan a demarcar no responden necesariamente a condicionamientos económicos. También pensemos que los mecanismos de financiación de la guerra fue de algún modo una financiación
que tenía cierto, digamos, cierto impacto de tipo inflacionario, la devaluación monetaria, por ejemplo, los controles exteriores que también se aplicaron se utilizaron en este momento para hacer frente a la situación, fueron generando algunas condiciones económicas que ahora vamos a ver de qué hablamos, que marca, digamos, esta etapa como una etapa conflictiva, diríamos. Y bueno, también lo otro es que si bien una amplia zona de este nuevo mapa europeo pretendía ser controlada por Gran Bretaña o por Francia, en términos, digamos, más localizados regionales, Alemania, al menos durante parte de la década del 20, ejercía una gran influencia y esto era visto como una amenaza, como un peligro. Eh, entonces, bueno, un poco, digamos, este nuevo mapa económico va de alguna manera poniendo en evidencia las dificultades con las que se presenta esta primera posguerra. Algunas cuestiones más para mencionar en relación a las consecuencias económicas, que de alguna manera las venimos mencionando, tiene que ver, bueno, con la desorganización de los sistemas económicos comerciales preexistentes a la guerra, en relación a todo lo que recién mencionamos, los mercados monetarios que se vieron justamente suspendidos, la emergencia de grandes deudas internas, pero también deuda entre los países aliados, como antes lo veíamos en ese gráfico, y también, bueno, las reparaciones masivas de la guerra, que esto va a jugar un papel importante en toda esta etapa que se abre luego del final de la guerra. Una de las cuestiones uno de los problemas que los países tuvieron que enfrentar durante la posguerra tuvo que ver con el exceso de la capacidad, sobre todo, digamos, pensando que esto ya venía apareciendo el síntoma del exceso de la capacidad previo a la guerra, con la interrupción de los mercados internacionales, con la destrucción que la guerra generó, esto se hizo aún más visible. Y digamos, también otro elemento para considerar es que los países que no podían acceder a los bienes industrializados tuvieron que poner en marcha un plan de sustitución, asociándose, digamos, a ciertas ideas de nacionalismo de tipo económico. Entonces, un poco estos elementos van a ser los elementos que marquen estos primeros años de posguerra. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo voy cortando y voy abriendo acá al costadito, porque si no es como que estoy sola. Estoy hablando con la computadora, si no parece. ¿Venimos bien? ¿Algún comentario? ¿Algo? Uti, vos no estás hablando, Ahí ¿no? está, sí, no, está perfecto, perdón. Sí, sí. A ver, acá en el chat hay algo. Ah, vamos bien. Bueno, de bien. Seguimos entonces. Vuelvo a minimizar esto. Ahí estamos. Bueno, otra característica que podemos indicar para esta posguerra es la aparición del proteccionismo, que si bien yo creo que en algún momento de la clase lo mencioné, cuando se desencadena la guerra y se interrumpe el funcionamiento del sistema capitalista, sobre todo la División Internacional del Trabajo, cómo venía funcionando el mercado internacional. Si bien, digamos, la idea en términos generales que se sostenía y que lo que se escuchaba era el deseo de volver al viejo orden, al orden prebélico, lo cierto es que durante los años 20, gran parte de los años 20, el proteccionismo apareció y algunos estados fueron por el lado, digamos, de tomar medidas proteccionistas. Y va a ver un poco lo que dice en relación a esto,
a pesar de que se escuchaba de que se deseaba volver al orden librecambista previo a la guerra, algunos, digamos, de las explicaciones, de los argumentos en relación a las políticas proteccionistas tienen que ver con que ningún país puede, digamos, asumir la liberalización total de su economía si hay otros países que aplican políticas proteccionistas, teniendo en cuenta que venía pasando esto en los primeros años de posguerra. Algunos países se sostenían en una política más bien de cierre, asociado a lo que recién mencionábamos, al ascenso, digamos, de ideas de tipo nacionalistas, al desarrollo y al impulso de la industrialización que se da en ese contexto estricto del conflicto. Y sobre todo, digamos, uno de los argumentos tenía que ver que aplicar medidas proteccionistas podía servir como un instrumento de defensa por las fluctuaciones que venían presentando los precios internacionales. También en algunos casos aparece como argumento del proteccionismo cuestiones vinculadas a políticas internas o a algunos grupos económicos que generaban ciertas presiones sobre sobre el gobierno, sobre los gobiernos para que se tomen este tipo de decisiones en función, bueno, de proteger ciertos sectores de la economía. Uno de los puntos más importantes, bueno, entonces un poco cerrando con el proteccionismo, lo que decimos es que en general en la década del 20 apareció esto como una novedad, a pesar de que era muy común escuchar este deseo de volver al orden prebélico. Uno de los puntos, diríamos, fundamentales o si se quiere, que tomó mayor relevancia en relación a las consecuencias de la guerra, tiene que ver con las consecuencias financieras. Y digamos, y para poder entender estas consecuencias financieras, bueno, considerar lo que venimos ya diciendo, la guerra fue una guerra muy costosa. Gran parte de ese costo la tuvo que soportar Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Austria, Austria-Hungría e Italia. Y bueno, digamos, este costo tan elevado que la guerra tuvo, tuvo un impacto en el sector financiero por todo lo que mencionábamos antes en relación a cómo se financió, cómo fueron los contactos, digamos, que se dan entre las naciones en términos financieros. Pero bueno, sobre todo, digamos, el punto acá a indicar es que se tuvo que abandonar el patrón oro y recurrir, bueno, a la financiación a través del crédito, que fue, digamos, lo más, en términos, digamos, eh, si se quiere, cuantitativo, fue digamos, lo que en realidad pasó. Eh, digamos, el crédito fue, diríamos, el que mayor protagonismo tuvo en este proceso, digamos, de financiación de la guerra. Alemania y Francia fueron los dos principales países que recurrieron a préstamos para financiar la guerra. Estos préstamos en su mayoría provinieron de bancos, en algunos, bueno, digamos, sobre todo provinieron de bancos, también a través de la emisión monetaria, y la emisión monetaria también estuvo asociada a las promesas de pagos, y esto, digamos, lo que generó fue un aumento de la oferta de dinero. Entonces, un poco, bueno, para entender cuáles fueron estas consecuencias financieras, pensemos de una manera más o menos simple. La financiación de la guerra vino de la mano de los préstamos bancarios, lo que implicó un aumento de la circulación del dinero, una caída en las reservas, y esto, digamos, es la principal consecuencia que tiene esto es la inflación, y este contexto genera un abandono del patrón oro. Este cuadro, digamos, que mencionamos, así dicho muy esquemáticamente, muy rápidamente, en realidad lo que ocurre es que una vez finalizada la guerra, esta situación no se supera, sino que podríamos decir que va a ir empeorando. Y ahora lo vamos un poco, vamos a ampliar esto que decimos, pero
para tener también presente digamos, cómo se desencadena, digamos, la situación financiera, para pensar en la hiperinflación alemana, por ejemplo, también tenemos que considerar las condiciones en que se generan los acuerdos de paz. Los países vencidos van a ser los que generen, los que establezcan las condiciones de paz, van a establecer cargas muy pesadas, reparaciones de guerra muy, diríamos, muy fuertes, y además también, digamos, en estos acuerdos lo que aparece es un cambio en términos de territorio, que antes lo mencionamos rápidamente, pero vamos a ver que dentro de las condiciones se van a establecer se les va a quitar, digamos, algunos de los territorios que pertenecen, por ejemplo, a Alemania, van a ser ocupados, y esto va a deteriorar la situación de los países perdedores, especialmente la situación de Alemania. Estas condiciones se acuerdan, se generan con el Tratado de Versalles, y digamos, en este Tratado de Versalles los grandes perdedores, ¿quiénes son? Alemania, como recién lo mencionábamos, fundamentalmente Alemania, el Imperio Austrohúngaro, y en menor medida podríamos mencionar Rusia, Turquía, Bulgaria, pero sobre todo, digamos, Alemania va a quedar en una situación muy, diríamos, deteriorada. Eh, ¿Cómo se da este retorno a la paz? Una vez que finaliza la guerra, entonces podríamos marcar como algunos momentos, algunas cuestiones importantes para considerar estos años de posguerra. Vamos a tener primero un boom, diríamos, económico, muy en el corto plazo, que ahora vamos a ver a qué está asociado este boom económico. Se va a dar un proceso de inflacionario bastante acelerado que va a afectar a algunos países más que a otros, y también vamos a tener un derrumbe de alguna manera de las monedas europeas. El boom que mencionábamos recién tiene que ver, de alguna manera los autores lo asocian a la explosión de esta demanda que estaba retenida por el contexto de la guerra. Hay que tener en cuenta también que la estructura productiva se está tratando de recuperar, o sea, está en recuperación, y también para entender, digamos, la manera en que se va a ir acelerando la inflación, las dificultades que aparecen en el transporte, y a estos tres puntos que recién mencionamos, o sea, una demanda que sale, digamos, una estructura productiva que se está ir recuperando, que va a tratar de responder a esa demanda, dificultades en el más las dificultades en el transporte, el aumento de los costos, sobre todo. A esto que le sumamos medidas fiscales y crediticias de tipo expansivas, que un poco esto nos van, de alguna manera, estas decisiones nos van a ayudar a entender justamente las características que toman la economía de posguerra. Van a ser en relación a las deudas y las reparaciones. Recién, ya lo dijimos en varias oportunidades, Alemania va a ser el principal país deudor, y sobre todo va a ser el principal país que tenga que enfrentar las reparaciones de guerra. Por lo tanto, la situación de Alemania se encuentra claramente deteriorada en esta inmediata posguerra. Hablábamos recién de este boom del que mencionábamos. Bueno, tenemos este auge que se da con la vuelta a la paz entre 1919 y 1921, con un aumento de la demanda y con una puesta digamos, en producción, que tiene que ver con lo que recién decíamos de esta estructura productiva que se está tratando de recuperar, y está tratando de, bueno, de ponerse nuevamente, de activarse nuevamente. Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón en estos primeros años van a ser los que mayor protagonismo tomen, sobre todo en relación al nivel de, digamos, cómo aumenta, digamos, el nivel de producción. En la Europa continental y en Rusia se va a dar un proceso de inflación,
Pero vamos a ver que no todos los países se van a ver afectados en el mismo sentido y de la misma manera en relación a este fenómeno. Pero sí destacamos a la inflación como una característica de estos años de posguerra. María, bueno, el texto que ustedes tienen de autores varios, de Barbero, una de las causas principales que asocia este proceso inflacionario tiene que ver con la demanda reprimida en un contexto de stock en los que los stocks eran bajos y sobre todo la capacidad productiva todavía no estaba recuperada. Este, por lo tanto, digamos, y si a eso le sumamos las dificultades en el transporte, ahí, digamos, aparece la inflación como un elemento, o digamos, la explicación a la inflación que se genera en estas primeras, en los primeros años de la posguerra. Después vamos a hablar un poquitito más concretamente del caso de Alemania, que sufre una hiperinflación importante. Había algunos, digamos, hablamos del boom para 1921, 1920, ya aparecen algunos síntomas digamos, que se frena, de desacelere, digamos, de las economías. Estados Unidos es uno de los primeros países que muestra síntomas con caída de precios, caída de producción, caída de exportaciones. También en Gran Bretaña, los síntomas que aparecen en Gran Bretaña vienen por el lado del consumo, y ya, digamos, se empiezan a dibujar algunas de las políticas monetarias y fiscales más restrictivas, frenando, digamos, la expansión del crédito, sobre todo, bueno, también teniendo presente lo que mencionábamos recién en relación al proceso inflacionario. Y en algunos países se llevan adelante políticas de ajuste, abandonando controles, reducción del gasto, supresión de las barreras comerciales y sobre todo, bueno, lo que vamos a tener es para mediados, digamos, de la década del 20, la vuelta al patrón oro, que ahora lo vamos a tratar de explicar. Con respecto, bueno, a qué fue lo que frenó, diríamos, esta... Gusti, ¿esto tiene un horario, se corta en algún momento? ¿O no tenemos...? No, 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 no hay límite. Ah, bien. Eh, Igual no falta tanto, pero pues me parece que ya son y media. Pensé que lo habías programado para que se corte a las y media. Eh, No, a no, ver, no, no, tranquila, tranquila. bien. Bueno, con respecto entonces a las causas de este receso que se genera, por el lado, siguiendo un poco a los autores que les mencionaba, que tienen ustedes que leer para esta clase, bueno, un poco la explicación desde el lado de la demanda tiene que ver con el desfasaje que se da entre los precios y los salarios, eh, y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta este contexto inflacionario del que hablábamos, y a esta situación también hay que considerar, primero, los problemas que vienen del lado de la oferta, sobre todo de bienes industriales. Antes lo mencionábamos, los países que estuvieron en guerra no les resulta tan fácil recuperar los niveles de producción, sobre todo del sector industrial, y también la otra dificultad viene por el lado del aprovisionamiento de materias primas. Eh, Sobre todo si hablamos de los países, por ejemplo, de Alemania, que perdió parte de su territorio, ¿no es cierto? Pero en general, digamos, esto es algo que ocurre con los países europeos. Y desde el lado de la política gubernamental, sobre todo en el caso de Estados Unidos y de Gran Bretaña, tiene que ver con la restricción monetaria y con el aumento de la tasa de interés, que hace que el crédito se encarezca y esto de alguna manera impacta sobre la demanda interna. Eh, Bien, yo recién mencionábamos que dentro de, diríamos, de las decisiones que se toman, cuando empiezan a aparecer síntomas de receso, tiene que ver, bueno, con el abandono del patrón oro, y vamos a ver con el abandono y con la vuelta al patrón oro, que no va a ser el patrón oro
el patrón oro tradicional, sino que con algunas modificaciones. Pero bueno, un poco para pensar qué es lo que pasa con el patrón oro. Y lo que mencionábamos hace un rato, decíamos, en términos generales podemos decir que había cierto entusiasmo o cierto deseo de volver al orden previo a la guerra, pero bueno, la realidad es que, sobre todo en lo que al patrón oro se respecta, había algunos obstáculos que impedían la vuelta al orden prebélico y bueno, justamente el abandono del patrón oro estuvo, digamos, asociado justamente a la necesidad de controlar las reservas, por eso lo que digamos, se prohíbe la libre convertibilidad justamente para controlar las reservas en oro y sobre todo tratar, digamos, de generar, de mantener cierta, en términos, digamos, de expectativa, confianza sobre la moneda nacional. Alemania en esto va, digamos, va a tomar un protagonismo bastante importante, en primer lugar, por el lugar que ocupa en relación a las reparaciones, digamos, y al pago, digamos, de las deudas contraídas, y sobre todo porque el caso, digamos, de Alemania, lo que ocurre, Alemania vive un proceso hiperinflacionario muy importante, y el resto de los países a estar de alguna manera atado a que Alemania pueda pagar las reparaciones para poder el resto de los países hacer frente a sus deudas, pone a Alemania un poco en el centro de las miradas. Bueno, es importante entender un poco a ver qué es lo que está pasando en Alemania, cómo se da este proceso del que venimos hablando concretamente en el caso, de Alemania, siendo una de las, diríamos, la nación que más perdió. Ya lo mencionamos antes, tiene que pagar la parte más gruesa de las reparaciones de guerra, 33.000 millones de dólares. A esto que le tenemos que sumar la pérdida de las colonias, la zona de Alsacia, Lorena, el Sarre, que dejan de ser explotados por el gobierno alemán, pasan a ser explotados por Francia y en términos administrativos queda bajo dependencia de la Sociedad de las Naciones. A esto le sumamos que dentro de las condiciones de paz tienen que desarmarse militarmente, o sea, se les prohíbe tener fuerzas militares aéreas, se le pone fin al servicio militar y prácticamente se le confisca toda la marina mercante. Por lo tanto, pensemos, en términos económicos, queda claramente debilitada Alemania, las posibilidades de hacer frente al pago de esas reparaciones de deuda es casi imposible. Y sobre todo esto va a generar mucha, diríamos, resistencia, resentimiento en la población alemana. O sea que las condiciones de esta posguerra para Alemania son pésimas, son muy malas. Por lo tanto, hablamos del impacto social, del impacto político y también del impacto en términos psicológicos que esto genera en la población, digamos, alemana. Si bien, digamos, Alemania podríamos decir que tenía una ventaja en que el sistema productivo no fue completamente destruido, pero la realidad es que en términos, digamos, las condiciones sociales en las que se encontraba la población alemana eran muy delicadas, y digamos, esto también tiene que ver con las posibilidades, digamos, de enfrentar este proceso, digamos, de recuperación de la posguerra. ¿Por qué hago mención de la situación social? Porque una manera, podríamos decir, de tratar, digamos, de sanear las finanzas y de poner, digamos, tratar de recuperar la situación económica y financiera podría ser a través del aumento de impuestos, pero la realidad es que todas estas condiciones de las que recién mencionamos impiden
que se tome este camino. Aunque también vale decir que Alemania parte, digamos, del financiamiento de la guerra viene por el lado, digamos, de impuestos. En términos generales, entonces, ¿qué podríamos marcar en relación a la situación de Alemania? El déficit estatal, producto del aumento del gasto público generado por la guerra, el deterioro de la balanza de pagos, justamente por las reparaciones de guerra, por el drenaje, digamos, que tiene en términos, digamos, de las reparaciones de guerra. Y el otro punto importante es el factor inflacionario asociado un poco a todo esto que mencionamos. Hasta 1922, en general, marcan los autores que se pudo sostener con este boom, digamos, que se genera ni bien termina la guerra, ciertos niveles de empleo, ciertos niveles salariales, pero para 1922 la situación social se deteriora y las condiciones, digamos, eh, inflacionarias también de alguna manera se empeoran. Hay una situación concreta que tiene que ver, bueno, con que las condiciones para hacer frente a las reparaciones no están dadas, por lo tanto, eh, hay que decir que Alemania se encuentra en algunas circunstancias impedida de hacerse cargo de ese total de reparaciones, y ahí es que aparecen, sobre todo de parte de Francia, denuncias en relación a el no pago de las reparaciones, y como medida, digamos, frente a esta situación, invaden la zona del Ruhr. Y esta invasión, digamos, en la zona del Ruhr lo que genera es un impacto muy negativo en términos económicos para Alemania, sobre todo porque Alemania deja de disponer de las materias primas disponibles en esta zona, eh, digamos, las condiciones de la situación de Alemania se van deteriorando. Se tiene que depreciar la moneda, justamente en relación, digamos, al dólar, y llegado, digamos, esta circunstancia, se tiene que aplicar a través de la vía diplomática un plan de estabilización para poder frenar el proceso inflacionario y, bueno, generar condiciones en las que Alemania pueda de alguna manera superar esta situación, digamos, sobre todo marcada por este ciclo de inflación desmedida. Justamente, bueno, a partir de la vía diplomática se llega al acuerdo de que se pone fin a la ocupación que recién mencionamos, se crea una nueva moneda que va a tener respaldo en activos reales y se lleva adelante el plan Dewey, que es lo que de alguna manera establece nuevas condiciones eh, para poder hacer frente a las reparaciones y generar ciertas facilidades en el pago de estas reparaciones. Eh, Después, digamos, que se da esta situación, podemos decir que el resultado de todo esto es de alguna manera negativo, sobre todo negativo en el sentido que esto va a tuvo un gran impacto social. Y hay una suerte de descreimiento del sistema político democrático republicano y diríamos cualquier alternativa para la población en términos generales, para la dirigencia podía ser mejor de lo que se vivía. Digamos, un poco para poner eh, este escenario de la Alemania de posguerra en conversación con lo que viene, con el proceso histórico posterior, crisis del 30, eh, bueno, el nazismo, eh, y bueno, todo lo que viene, digamos, después en la década siguiente. Eh, hablamos entonces un poco del boom de los primeros años de posguerra, del receso y de la recuperación, podríamos hacer mención para 1925, entre 1925 y 1929. Sobre todo esta recuperación viene de la mano de la estabilización en los países occidentales, el control de la hiperinflación con el surgimiento de la nueva moneda y el cambio, digamos, en las condiciones
de pago de las reparaciones y también, digamos, ya para esta etapa, Estados Unidos establecido como una superpotencia y teniendo supremacía sobre Inglaterra especialmente, que venía siendo, digamos, antes de la guerra, venía cumpliendo un poco este rol de líder mundial. Y llegada, digamos, a estas condiciones, alcanzadas estas condiciones, eh, aparece de nuevo, digamos, esta idea de que se podía retornar al orden prebélico, teniendo en cuenta que algunos de los cambios generados en el contexto de guerra y de los primeros años de posguerra eran difíciles de revertir. El nuevo orden debía contemplar estos cambios que se generaron y que se presentan ya como irreversibles. Por ejemplo, pensemos en cuestiones que tienen que ver con la producción industrial, con la organización del sistema productivo, con la emergencia de las nuevas tecnologías, tengamos presente, bueno, todo el proceso de la segunda revolución industrial, que va a tener un impacto considerable en el sistema productivo y sobre todo en el sector de producción industrial. Pero este optimismo se refleja en el retorno al patrón oro. Después de la conferencia de Génova en 1922, algunos años antes, se establecieron algunos objetivos. Entre algunos de los objetivos a cumplir aparece la necesidad de volver al patrón oro. No podía ser este patrón oro igual digamos, no iba a poder funcionar estrictamente de la misma manera en que venía funcionando antes, sino que iba a presentar algunas modificaciones, y esto tiene que, bueno, a esto digamos, esta nueva manera en que se implementa el patrón oro, hace referencia al patrón cambio oro, en la que se proponía mantener las reservas en divisas como complemento de las reservas en oro, teniendo, bueno, en cuenta, digamos, la escasez de oro, digamos, que se vivía. Algunos de los países que fueron los que primero, digamos, logran la estabilización y retornan al patrón oro son Austria, Hungría, Polonia y Alemania, que estabilizaron el tipo de cambio entre 1923 y 1925, y en este caso, digamos, lo hicieron emitiendo nuevas monedas. Francia, Gran Bretaña e Italia un poco después, bueno, Francia en 1926, que se estabiliza el tipo de cambio sin reformar el sistema monetario y depreciando su moneda, y Gran Bretaña e Italia que retornan la libre convertibilidad al mismo tipo de cambio previo que al de la guerra. Podríamos marcar 1925 como el momento en el que se retorna al patrón oro, y la devaluación de las monedas que se dan para 1929 como digamos, el fin y el abandono definitivo del patrón oro. Y un poco, digamos, ahí ya entraríamos en la clase que ustedes estuvieron viendo ayer con Norma, 1929, crisis del 30. Bueno, un poco, digamos, toda los sucesos, digamos, ocurridos en la década del 30, la crisis del 29, digamos, no la podríamos entender sin tener un poco en consideración esto que estuvimos comentando en la clase de hoy. Se hizo un poquito más largo de lo esperado, pensé que iba a sobrar el tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Sí, yo voy a dejar de grabar, porque me tengo que ir. Te hice host, así que vos podés estar en la clase todo lo que quiera, Evangel. Dale, bueno, Gusti, gracias. Chao, nos vemos. Chao, Chao. Gusti, gracias.